Hola a todos, soy Miriam Sandín, cardióloga clínica del Hospital General Universitario Dr. Balmis de Alicante, y voy a contaros cuál es nuestra experiencia real con el Inclisiran durante el primer año en el que lo tenemos comercializado. Como sabéis, según las recomendaciones de las guías de dislipemia publicadas por la Sociedad Europea de Cardiología en el año 2019, la recomendación del control del LDL se basa en unos objetivos bastante más estrictos que las recomendaciones previas. En concreto, el objetivo de control en los pacientes de muy alto riesgo cardiovascular es alcanzar unos niveles de colesterol por debajo de 55 miligramos decilitro y además una reducción de del nivel de colesterol por encima del 50% del nivel basal del que partía el paciente. Fundamentalmente, la mayoría de los pacientes que vemos nosotros en nuestras consultas y en nuestra práctica clínica diaria son pacientes de muy alto riesgo cardiovascular, con lo cual son estos valores los que tenemos que tener en la cabeza a la hora de perseguir el objetivo a alcanzar en nuestros pacientes. El hecho del nivel basal del que parta el paciente, así como el objetivo que nosotros queramos alcanzar, nos da una idea de la intensidad de la terapia que tenemos que seleccionar. Seguro que ya conocéis o que habéis visto muchas veces esta diapositiva, pero me gusta siempre ponerla porque se refleja muy bien el porcentaje de LDL que desciende con cada una de las diferentes terapias de las que disponemos. Como podéis observar, todas las terapias dirigidas a las moléculas PCSK9, ya sean los anticuerpos monoclonales o el Inclisiran, que como sabéis inhibe la prescripción de esta molécula porque es un ARN de interferencia, consiguen un descenso en monoterapia del 60%, pero tenemos que tener en cuenta que cuando se combina con las estatinas o bien de moderada intensidad o de severa intensidad más ezetimibe, la triple terapia es capaz de producir un descenso en los niveles de LDL por encima del 80%. Este es un documento de consenso que ha elaborado la Sociedad Española de Cardiología en colaboración con otras sociedades, como por ejemplo la Sociedad de Medicina Interna o la Sociedad Española de Aterosclerosis, donde en función del nivel basal del que parta el paciente y del riesgo en el que el paciente esté catalogado, el descenso de colesterol recomendado es uno u otro. Y se recoge con un complejo código de colores cuál es la combinación o cuál es el tratamiento recomendado en cada uno de los diferentes grupos. Por eso quizás sea mucho más gráfica esta figura, donde se recoge que como primer tratamiento recomendado siempre está la asociación de estatina con ezetimibe, y en la segunda evaluación recordar que en las guías de práctica clínica se recomienda siempre que en el control del colesterol hagamos una evaluación en 2 pasos separada entre 6 y 8 semanas o no más allá de 8 semanas, idealmente 6 semanas, donde en función del nivel de colesterol que consigamos con la terapia inicial nos orientan un poco a decidir qué fármaco tenemos que hacer. En caso del colesterol por debajo de 55 mantenemos la doble terapia, en caso de encontrarnos entre 55 y 100 deberíamos asociar ácido bempedoico, y en caso de estar con niveles por encima de 100 miligramos decilitro deberíamos de ir ya a una terapia mucho más intensiva como es la dirigida a la molécula PCSK9. Nosotros también publicamos nuestro propio algoritmo, de hecho lo publicamos unos meses antes que el consenso de la Sociedad Española de Cardiología, donde se plasma básicamente lo mismo en función de los niveles de colesterol que tengamos en el paciente basales. Se hace una reevaluación en torno a, como he mencionado, 4 o 6 semanas, 8 semanas, dependiendo un poco de la disponibilidad de cada centro, y en función del valor de colesterol que se haya alcanzado con la terapia inicial se recomienda una terapia u otra terapia. Todos los pacientes que tengan el LDL por encima de 100, a pesar de estar ya tratados con atorvastatina y ezetimibe, deben de ir directamente dirigidos a la terapia de PCSK9. También aquellos pacientes cuyo valor quizá no esté en 100, pero sí esté entre 70 y 100 y sean de riesgo extremo. Recuerdo que los pacientes que se consideran de riesgo extremo son aquellos que tienen 2 o más territorios afectados de enfermedad vascular arteriosclerótica, que han tenido 2 o más eventos en el último año, que tienen una lipoproteína muy elevada, por encima de 180, o una disfunción renal severa. En nuestro registro
disponemos actualmente de datos de los primeros 38 pacientes, que son aquellos que iniciaron la terapia entre marzo y noviembre del 2024. Como puede verse en esta figura, el 38,5% de los pacientes son mujeres y, como podéis observar en esta figura, la dispersión de los valores de LDL, colesterol por sexo, como veis, es variable y no está necesariamente ligada. Tenemos un paciente cuyo valor de LDL superaba los 600 miligramos decilitro, en concreto tenía 604 miligramos decilitro en el momento de la inclusión de iniciar el PCSK9 y por ese motivo no estamos elaborando medias para que no nos artefacte los valores. Estos son los resultados de los que disponemos actualmente. No tenemos valores registrados de todos los pacientes, pero en la gráfica sí se refleja el LDL basal en rojo de los 38 pacientes y, como puede verse, ya se consigue un descenso solamente con una terapia. Recordar que la terapia del inclisiran es algo particular durante el primer año porque ha de administrarse en el momento cero de la primera administración, a los 3 meses, a los 6 y luego periódicamente cada 6 meses. Bien, en la primera analítica, que puede observarse en color azul, ya se observa un descenso bastante evidente del nivel de colesterol con respecto al basal, que está recogido en rojo. Y en cambio, a los 9 meses puede observarse, y fijaros aquí que ahora los colores están cambiados, el LDL basal se recoge en azul y el resultado de las analíticas a los 9 meses en rojo. El descenso del colesterol de los pacientes que tenemos o de los que disponemos registro es bastante más marcado que con respecto a la gráfica anterior. A los 12 meses apenas disponemos de valores porque solamente disponemos de los valores que comenzaron el tratamiento precisamente en marzo, porque estamos ahora mismo en marzo de 2025 y solo disponemos registro de 3 pacientes, pero en ellos puede observarse en rojo como el descenso del colesterol del LDL es muy evidente con respecto a los valores basales. Os he puesto los valores basales de los que partíamos para que veáis cómo se consigue un colesterol casi del 50% y en algunos casos más allá del 50%. ¿De qué depende que el colesterol sea más o menos intenso? Bueno, pues aparte de las características de cada paciente, de si el tratamiento concomitante con estatinas se sigue cumpliendo o no. Existe la falsa creencia, o quizá no hemos insistido demasiado en explicar que todos los pacientes a los que ponemos terapia PCSK9, si toleran las estatinas, no hay que suspender este tratamiento. El tratamiento debe ser concomitante y en estos pacientes vemos que el resultado es mejor. Como puede observarse en los valores de colesterol en los pacientes que estaban en tratamiento con estatinas, que se recogen en azul, son más bajos, excepto en un paciente, con respecto a los pacientes que no tienen tratamiento con estatinas. Y lo mismo sucede en la evaluación de estos pacientes a los 9 meses. Como podéis ver, aquellos pacientes que no están con tratamiento con estatinas suelen mantener unos niveles de colesterol más elevados que aquellos pacientes en los que la terapia se combina con estatinas. Actualmente tenemos en nuestra base de datos más de 800 pacientes, pero en el último año, con terapia dirigida a PCSK9, tenemos 217 pacientes. De estos, el 33,2% son pacientes en los que se ha seleccionado el inclisiran. Estos datos son fundamentales porque en los próximos meses los datos de los que dispondremos respecto al control del colesterol y si es mejor o se consigue un objetivo de control mucho más ambicioso y mucho más intenso en los pacientes con estatinas, podemos ampliar nuestro conocimiento. Muchas gracias por vuestra atención.